Comprar una segunda residencia de menos de 200.000 euros en 2026 puede costarte casi 1 millón de euros a lo largo de tu vida. Y no estoy hablando del precio de compra, estoy hablando del dinero que pierdes, que gastas y que dejas de ganar por tener un apartamento que usas 3 semanas al año. Y hoy te lo voy a demostrar con números. Durante décadas, el apartamento en la playa fue el símbolo más claro de que eras clase media de verdad. Quizá tus padres o tus abuelos lo compraron y les funcionó, se revalorizó, lo disfrutaron muchos veranos y encima dejaron algo en herencia. Pero lo que funcionó en su día no tiene por qué seguir haciéndolo hoy, y es que ellos vivieron un momento histórico completamente diferente. En los años 80 o principios de los 90, un piso en segunda línea de playa podía costar el equivalente a 2 o 3 años de salario de una familia normal. Hoy, en esas mismas zonas, estamos hablando de 10, 15 o 20 años de salario. ¿Qué ha pasado en el mercado para que la misma jugada que enriqueció a tus padres te pueda arruinar a ti? Pues eso es exactamente lo que vamos a ver hoy. Primero te voy a demostrar con números cuánto te cuesta esta decisión frente a otra alternativa. Luego veremos por qué el alquiler vacacional tampoco es la solución que todo el mundo cree y al final lo que yo haría con ese dinero si estuviera en tu lugar. Y recuerda que te lo voy a demostrar con números. Así que si estás pensando en comprar una segunda residencia o si ya tienes una y nunca has calculado cuánto te cuesta realmente, quédate hasta el final porque puede que lo que veas hoy te cambie por completo la perspectiva. Lo que estás viendo en pantalla es una tabla de ejemplo con los costes anuales que vamos a ponerle a una segunda residencia para hacer nuestros cálculos. Más tarde os explicaré algo sobre esto, pero ahora vamos a la parte crucial de todo este vídeo, que es el dinero que dejas de ganar por tenerlo inmovilizado ahí. Vamos a hacer la comparativa de la única forma que tiene sentido con los mismos flujos de caja en los dos escenarios. Tenemos a dos personas que gastan exactamente lo mismo cada mes, la única diferencia es el destino del dinero. La persona A compra el apartamento en la playa o en la montaña como segunda residencia. Pone 72.000 euros de entrada, de los cuales 18.000 se van en impuestos y en gastos de compraventa y no vuelven nunca, y solo 54.000 euros se convierten en equity real desde el principio. Equity es la parte de la que tú eres propietario descontando la deuda, como el patrimonio neto. Esta persona A, vamos a llamarle Antonio por ejemplo, después paga una hipoteca de unos 566 euros al mes durante 30 años, más los costes fijos de mantenimiento que ya hemos visto. La persona B, que puede ser Bárbara, invierte esos mismos 72.000 euros en un fondo indexado el día 1 y cada mes, en lugar de pagar la cuota al banco, mete esa misma cantidad en el fondo, más los costes anuales de la propiedad que no tiene que pagar. Sí tiene que pagar las vacaciones de alquiler, unos 2.500 euros al año que se descuentan. El desembolso total anual es exactamente el mismo en los dos casos, aproximadamente unos 11.600 euros al año. La diferencia es lo que hace el interés compuesto con ese dinero durante 30 años frente a lo que hace una hipoteca. En el escenario de la propiedad, Antonio paga al banco unos 77.000 euros solo en intereses a lo largo de esos 30 años. Dinero que no construye patrimonio y que no se recupera. Y la propiedad, con una revalorización media del 3% anual, valdría unos 437.000 euros cuando termine de pagarla. En el escenario del fondo, con una rentabilidad histórica del 7% anual, que nos puede dar, por ejemplo, el SP500, por citar uno muy conocido, el patrimonio acumulado de Bárbara se acerca a 1.400.000 euros. Una diferencia de casi 1 millón de euros, con el mismo dinero gastado cada mes a lo largo de 30 años. Eso sí, estos números cambian mucho según la revalorización real de la propiedad. Si el apartamento se revaloriza al 5 o al 6% anual, la diferencia se reduce. Y si se revaloriza al 7%, los dos escenarios se acercan mucho. El problema es que eso ha ocurrido en zonas muy concretas y en periodos muy concretos. No es la media histórica de la vivienda costera en España. Estamos hablando de más de 1 millón de euros de diferencia en 30 años, sin gestión, sin derramas, sin IBI, ni vecinos de comunidad, con liquidez total, porque si un día necesitas ese dinero, pues vendes y lo tienes en 2 días, y esa cifra es exactamente la que os decía al principio del vídeo. Entiendo perfectamente el componente emocional de todo esto, la ilusión pues de tener un sitio propio al que ir de vacaciones, el deseo de replicar un poco lo que hicieron tus padres, pero la pregunta que tienes que hacerte es si esa ilusión te está haciendo tomar una decisión financiera ilógica y si realmente necesitas anclar esa ilusión en la propiedad o si puedes hacerlo de cualquier otra forma.
forma. Porque si coges esos 72.000 euros, los pones a trabajar y con parte de los rendimientos alquilas una casa durante 4 semanas en verano, en el destino que tú quieras, con la calidad que quieras y sin preocuparte de nada, pues muchas veces tienes mejor calidad en tus vacaciones, mayor libertad porque puedes ir a donde quieras cada año y mucha mejor situación financiera. De todas formas, si algo queda claro con este vídeo es que saber mover el dinero ya no es opcional y por eso os quiero hablar de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School, porque me parece una de las formaciones más serias que hay ahora mismo en español en este campo y de hecho es la formación online en inversión más exitosa en España en la actualidad. Y además os lo digo con conocimiento de causa porque yo mismo soy el profesor del módulo de inversión inmobiliaria. Son más de 300 horas de formación con 30 créditos ECTS acreditados por la Universidad de las Hespérides, 12 módulos, uno por mes, donde se cubren renta fija, renta variable, ETFs, teoría monetaria y este año además podréis tener acceso a una formación de inversión con inteligencia artificial. Los profesores son los analistas financieros más reconocidos del mundo hispanohablante y profesionales en activo como Juan Ramón Rayo, Marc Urgel, Gonzalo Recarte, que es director general de Cobas AM, y un servidor en lo que respecta al inmobiliario. Ya han pasado por ediciones anteriores más de 5.000 alumnos con una satisfacción media del 9,25 sobre 10. No necesitáis conocimientos previos, es válido para cualquier persona desde cualquier lugar y si queréis saber más, pues el 21 de junio hay una presentación online en directo por Zoom que os recomiendo que asistáis porque ahí pues vais a poder ver todo en detalle antes de decidir. El enlace está en la descripción y en el QR que aparece en pantalla y ahora sí, seguimos con el vídeo. Cuando un cliente me dice que quiere comprar un apartamento en la playa, lo primero que hago es preguntarle si ha calculado cuánto le va a costar, pero no cuánto le va a costar comprarlo, sino tenerlo. Y casi nadie tiene en cuenta el coste real de una segunda residencia, así que vamos a desgranar qué hay detrás de esos costes que he tenido en cuenta en la parte inicial del vídeo. Y ojo, porque esas semanas en la playa te pueden costar muy caro, así que vamos concepto por concepto, porque hay uno además que casi nadie ve venir y te lo dejo para el final. Lo primero, el IBI se paga todos los años, uses la vivienda o no, en municipios costeros con alta demanda, donde el valor catastral ha subido mucho en los últimos años, podemos estar hablando incluso de entre 500 a 1.500 euros anuales. Después está la comunidad de propietarios y un edificio de costa, y esto os lo digo como arquitecto, envejece de forma mucho más agresiva que uno en el interior. El salitre destruye fachadas e instalaciones, la humedad se cuela por todos lados, el uso intensivo en verano y el abandono el resto del año también castiga mucho los edificios. Y lo que no falla en ningún edificio costero de cierta antigüedad es que en algún momento aparece una derrama importante. Tenemos la ITE, la Inspección Técnica de Edificios, en edificios de más de 50 años, que son muchos de los apartamentos que se venden como segunda residencia en zonas tradicionales. Las ITE suelen destapar problemas estructurales serios. Una derrama importante puede ser perfectamente de 5.000, 10.000 o 20.000 euros por propietario. Estas son cosas que casi nadie piensa al comprar y yo me he encontrado además con municipios costeros donde el ayuntamiento no está controlando las ITES, entonces puedes ver apartamentos de más de 50 años donde te la juegas todavía más. La cuota ordinaria de comunidad en un edificio costero corriente pues puede ser entre 600 y 1.200 euros anuales sin contar derramas. Después está el seguro del hogar, obligatorio si tienes hipoteca, y en una segunda residencia muchas aseguradoras aplican primas más altas porque el inmueble pasa meses vacíos. Vamos a poner entre 300 y 600 euros anuales. Después están los suministros, luz, agua, gas en muchos casos, todo tiene un mínimo por estar dado de alta, así que aunque no consumes nada, pues las cuotas fijas están ahí todos los meses. Vamos a darle entre 1.200 y 1.800 euros al año solo por tener la vivienda a disposición. El mantenimiento ordinario, que si un grifo que gotea, una persiana rota, un electrodoméstico que falla. En una segunda residencia todo esto se acumula y no lo ves hasta que llegas en agosto. En agosto los operarios tienen lista de espera y cobran más caro. Vamos a darle entre 500 y 1.000 euros anuales de mantenimiento. Y ahora lo que más sorprende, que es el IRPF, y es que en España, si tienes una segunda residencia que no alquilas, Hacienda te imputa una renta aunque no hayas ingresado un solo euro. El 1,1% del valor catastral si ha sido revisado en los últimos 10 años o el 2% si no ha sido revisado. Y esto tributa a tu tipo marginal. Hacienda te cobra literalmente por tener la vivienda vacía porque considera
pues que podrías estar arrendándola y estás dejando de hacerlo. En un inmueble con valor catastral de 80.000 euros estamos hablando de entre 150 y 400 euros más de impuestos al año, sin hacer absolutamente nada con esa vivienda. Si lo sumamos todo, pues tenemos entre 3.250 y 6.500 euros al año solo por tener esa vivienda a nuestra disposición y sin contar la hipoteca. En 30 años, entre 65.000 y 130.000 euros, además del precio de compra. Y todo esto, cada uno de estos gastos ya está contemplado en la comparativa que hemos visto antes, pero conviene tenerlos presentes porque son reales, son todos los años y no desaparecen aunque la propiedad se revalorice. Llegados a este punto, muchos me vais a decir lo mismo: Edu, pero es que yo la pongo en Airbnb cuando no la estoy utilizando y así me cubre los gastos. Esto puede funcionar en algunos casos muy concretos, pero en la mayoría los números no salen como la gente espera. Y hay tres razones muy claras. La primera, el marco legal se está cerrando. Muchas comunidades autónomas y municipios están limitando o directamente prohibiendo las licencias turísticas nuevas. Baleares ya lo ha hecho, Canarias lo está haciendo, municipios de la costa mediterránea están endureciendo mucho las condiciones. Entonces, si compras un apartamento pensando en alquilarlo y luego no consigues la licencia o te la quitan, pues el negocio desaparece de un día para otro. La segunda es que el coste de gestión es mucho más alto de lo que parece. Si lo gestionas tú, pues estás cogiendo un segundo trabajo: limpieza entre estancias, mantenimiento constante, mensajes a cualquier hora, incidencias. Si lo gestionas con una empresa, pues la comisión está entre el 20 y el 30% de los ingresos. Y la tercera razón, la estacionalidad es brutal. Julio y agosto lo puedes tener lleno, pero octubre, noviembre, enero, febrero puedes tener semanas enteras sin una reserva. Y cuando calculas la rentabilidad real sobre el capital total inmovilizado, incluyendo todos los gastos, pues muchas veces el resultado puede estar entre el 2 y el 3% anual, y eso con suerte. Y hay un argumento más que para mí es el definitivo, y es que si pones la vivienda en alquiler en agosto, pues ya no te queda para ti, que es cuando más ingresos genera y es cuando tú también quieres ir. Así que acabas con una vivienda que no disfrutas, que gestiona una empresa con una rentabilidad muy baja y un riesgo regulatorio creciente. Este modelo, como digo, puede funcionar pues si esa localidad además es atractiva por otro motivo el resto del año, como por ejemplo pues que haya una universidad cerca y que la puedas alquilar a estudiantes que justo se van en verano. Hoy en día muy poca gente compra una segunda residencia, pero no porque entiendan el error financiero que es, ni porque la clase media española haya dejado de querer un apartamento de vacaciones. Es que ya no tiene capacidad real de pujar por la oferta del mercado. Los mismos lugares que antes eran accesibles para una familia normal, ahora compiten con carteras internacionales. Un comprador alemán, holandés o británico que compra con su capacidad adquisitiva europea no compite en igualdad de condiciones con alguien que trabaja y cobra en España. Según los registradores de la propiedad, en el primer trimestre de 2026 los extranjeros compraron casi 25.000 viviendas en España, que es un 13,9% del total. Pero ese dato nacional se queda muy corto en provincias como Alicante, Málaga, Baleares o Canarias, donde la presencia del comprador extranjero es muy superior. A eso además hay que sumarle el efecto Airbnb. Las plataformas de alquiler vacacional democratizaron en gran medida el turismo y a la vez transformaron la rentabilidad de cualquier inmueble costero. El resultado es que los lugares que antes eran la segunda residencia accesible de la clase media española, pues hoy son mercados globales con precios globales. Y la clase media española no tiene poder de compra global. Y esto no es un problema de mercado, el problema es que la clase media española lleva 2 décadas perdiendo poder adquisitivo a un ritmo que no tiene equivalente en su entorno. El euro nos ha afectado a todos por igual y la inflación también, pero hay algo que sí es específico de España y es que los salarios reales no han crecido. Mientras que en Alemania, en Países Bajos o en Austria los sueldos se han ido ajustando al coste de vida, en España esa revalorización sencillamente no se ha producido. Y además hay un mecanismo que agrava todo esto y del que casi nadie habla, y es que los tramos del IRPF no se actualizan con la inflación, lo que significa que aunque tu sueldo suba un 3% para compensar la subida de precios, ese incremento te puede empujar a un tramo impositivo superior. Estás ganando lo mismo en términos reales, pero pagando más en impuestos. Te están cobrando más por no haberte empobrecido. Es una subida de impuestos encubierta que no requiere ningún cambio de ley, solo dejar que la inflación actúe. El resultado acumulado de todo esto es que hoy un trabajador español de renta media tiene mucho menos poder de compra que un trabajador alemán o neerlandés
con un perfil profesional equivalente. Así que cuando ese comprador europeo mira un apartamento en Alicante o en Málaga, no está haciendo ningún sacrificio, está comprando algo que en su país costaría el doble o el triple, con un clima que considera excepcional, y para él es una oportunidad. Para la clase media española es algo inalcanzable. Y los dos están mirando exactamente el mismo piso, en el mismo portal y al mismo precio. La diferencia es que el español es mucho más pobre y por eso, como digo en este vídeo, importa tanto el coste de oportunidad y saber mover tus ahorros de forma inteligente. Entonces, ¿qué haces si quieres disfrutar del verano como siempre? Pues la respuesta es sencilla: alquila. El mercado del alquiler vacacional nunca ha tenido tanta oferta, puedes alquilar exactamente lo que necesitas, donde quieres, el tiempo que quieres y sin ningún compromiso. El alquiler vacacional se ha demonizado durante años, pero como digo, también ha acercado la posibilidad de viajar a mucha gente, y muchos de los que lo critican en su ciudad lo usan cuando viajan al resto del mundo. Y si quieres invertir en inmobiliario, pues te recomiendo que veas el directo del día 21 de junio. En el módulo de inversión inmobiliaria del curso trataremos esto en profundidad, pero la idea principal es buscar activos que te generen flujo de caja mensual. Una vivienda bien ubicada con demanda de alquiler estable genera rentas todos los meses, construye patrimonio y no te come dinero 11 meses al año para que puedas usarla 3 semanas. La diferencia entre una segunda residencia vacacional y una vivienda en alquiler residencial no es solo de rentabilidad, también es de mentalidad. Una es un consumo emocional con un coste constante y la otra es un activo que trabaja para ti. Y esto no significa que tengas que renunciar a disfrutar, significa que puedes disfrutar de forma más inteligente. Antes de cerrar, me gustaría escucharos si tenéis una segunda residencia, si habéis calculado alguna vez cuánto os cuesta realmente al año, más allá de la hipoteca, y recordad que todos los recursos, como las calculadoras que veis en los vídeos, están disponibles para los miembros del canal, para que podáis vosotros mismos usarlas cambiando los parámetros. Os leo en comentarios, muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.